Son las 6:23, ya estamos de vuelta con ustedes en directo y hoy vamos a hablar con Carmen Lomana, compañera que ustedes conocen de este programa, porque volvemos a abordar el caso de los bebés robados en Bilbao. ¿Y cuál no será nuestra sorpresa cuando hoy Carmen nos cuenta? A mí me ofrecieron un niño. Me ofrecieron un niño, me dijeron, si quieres un niño, una niña. Hay una señora en Bilbao que te lo puede facilitar, además, niños de gente conocida, bien, y también en Sevilla. Me ofrecieron en los dos sitios. Es de sobra conocido por todos y no desvelamos ningún secreto de tu intimidad, que tú intentaste tener niños. Sí, yo había tenido ya 5 tiempo. fecundaciones in vitro, estaba... Pero bueno, yo no quise, no me quise meter en... ¿Vivía Guillermo, tu marido? Claro, lo hablamos, digo, me han ofrecido esto, me han dicho que en Sevilla, que cuando nace la niña o el niño, tú estás en la clínica, te inscriben como si fueras... Esto era lo de Sevilla, ¿eh? Sí. Te inscriben como si fueras tú la que lo vas a tener y en el momento que nace, en el mismo paritorio, te lo dan. Y te vas con él y es tu hijo. Yo, no sé, a mí me reventó la cabeza un poco esto. No me extraña. Por un lado, tenía ganas de tener un hijo, pero tener un hijo con mi marido, con Guillermo. Claro. No pude, entonces no tenía yo nada claro en ese momento lo de la adopción. Y luego, después de quedarme viuda, me ofrecieron. ¿Otra vez? Pero me ofreció la Diputación de Guipúzcoa en niños chinos. Bueno, pero eso entraríamos en una adopción. Pero te digo que me han ofrecido varias veces, pero a mí lo de Sevilla me pareció... No es muy normal que la Diputación... Eso estaba pensando, que no es muy normal que una diputación te No, ofrezca una oye, adopción. Pero te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Tampoco era normal, Carmen. A lo mejor... Podían hacer algo, sabían... Pero a lo mejor Sí, lo que pero te no dijo la deberían Diputación es te podemos orientar para hacer una Claro, adopción legal ayudarme en o- China. Vale, O sea, no levantemos falsos testimonios. No. Respecto a lo otro, Ilegal no Carmen, era, lo otro era raro. Te dijeron, ¿y hay que pagar por ese bebé? No, nunca me dijeron lo del bebé, porque como dije que no llegamos a lo del pago. Pero claro, yo comprendo que si hay personas que están locas por tener un hijo y no pueden, y hay mujeres que se sienten muy desgraciadas si no pueden tener un bebé en brazos y ser su hijo. Claro, si en el momento que está pariendo la otra te lo dan a ti porque la madre no lo quiere O se lo quitan. Yo eso ya no lo sé, pues estoy segura que estarían dispuestos, si pueden, a pagar lo que fuera. Carmen, De la misma manera, es que no seamos hipócritas, que se pagan los vientres de alquiler. Sí, Pero hay es un- otro tema, pero está pero regulado. además muchísimo. Está regulado en los Aprovecharse países de la donde vulnerabilidad de alguien que está débil en ese momento para... Claro, es... Carmen, un ¿a ti delito. te dijeron si estabas en el perfil de esas mujeres a las que podían entregar un bebé en esas condiciones? Bueno, yo estaba en el perfil de circunstancias? una mujer que está deseando tener un hijo y que ya le han dicho que no va a poder. Pero además tú perteneces a una clase social, quiero decir. Pero ¿y qué pasa? Que las clases No, sociales no tienen sentimientos igual o deseos. No, que en este caso las entiendo por clases eso. sociales pagaban Digo, los niños, exacto. Carmen. O sea, Por en este decirlo caso- crudamente, es que así. pagaban los niños. Claro, O sea, la es que clase estos social- Pero no, yo creo eran que pagados. cualquier No es que las persona clases que sociales no tuviese tengan medios. sentimiento, es que las clases sociales aquí eran lo que buscaban porque Para que tenían les dinero para robar y pagar a esos Bueno, niños. y hay eso está clases demostrado. sociales muy altas, o sea, quiero decir, marqueses, duques, que no tienen dinero. Pero bueno, Pero bueno, se le ofreció Lo a la clase lógico, alta Carmen. porque tenía dinero para pagar yo al lo bebé, que ¿sabes? me pareció, lo que me pareció más extraño, más duro, es que te inscriban a ti como si fueras la madre que vas a parir, porque claro, luego ya cuando sales están ya y te lo dan. Pues Carmen Lomana ha parido una niña. Un robo. Pero es terrorífico. Tú tuviste Claro, yo la no- claridad mental para decir yo no quiero tener un hijo a ese precio. No estoy hablando el económico, sino No, de... al precio ese de todo tan Claro, raro, turbio. Claro, oscuro, tan turbio. y oscuro. Todo esto surge, ¿saben ustedes por qué? Porque, y me voy a acercar a la mesa, Carmen Lomana se ha encontrado con Nieves y con María Reyes, a quienes ustedes ya conocen porque nos están ayudando a desentrañar esta trama terrorífica. Y hablando entre ellas, Carmen ha dicho, a mí me ofrecieron un hijo. Claro, todo esto... Pero yo he dicho esto
puedo comprender que haya Sí, gente sí, por supuesto. que tenga o sea, muchísima necesidad y sabe que lo van a tener bien, no sé. Sí. En No, sí. esto soy muy comprensiva. Ya no me pongo a juzgar si está bien. Pero el que o hace si de está mal. intermediador es con el que no hay que ser comprensivo. Ah, no, Porque eso no. normalmente el mediador lleva dinero de por medio y eso Claro. es donde hay No, que... y sobre todo cuando Pero escuchas- eso no te lo decían, al menos a mí Claro, nunca claro, me claro. dijeron. No, no, si eso no es tu labor, claro. Eso después es la te lo labor de hubieran las dicho, autoridades. Seguro, Carmen, seguro. Pero cuando escuchas a una madre como Nieves, a la que le quitan el hijo, que me lo ha dicho, ingresa- por eso, terrible, terrible, terrible. terrible. No, no. Ella, Nieves, se lo estamos contando, entra en esos pisos que es donde empezaba todo. Luego estaban las clínicas privadas compinchadas con esta organización de la compraventa de bebés. Estas son algunas de las pruebas que hemos conseguido identificar. Doña Mercedes se servía de al menos 3 clínicas privadas en las que las mujeres embarazadas daban a luz a sus hijos. Se encontraban en pleno centro de Bilbao, a los ojos de todo el mundo. Era el lugar en el que le arrebataban a sus hijos. En esta calle estaba la clínica en la que trabajaba como doctor de cabecera el doctor Aranguren, un profesional de apariencia intachable. Sin embargo, Nieves, a quien le arrebataron a su bebé, y Harry, víctima de la trama, lo relacionaban con Mercedes. En la clínica del doctor Aranguren, Sí. en Alameda Mazarredo. Bueno, ¿no? que está muerto, creo. Sí, y que formaba parte de la Asociación María Madre. Era una clínica importante. De hecho, mi amiga ha tenido el primer hijo, pero el segundo ya estaba cerrado. ¿Es cierto que ahí se robaban bebés? ¿Usted lo sabe? Sí, sí, sí. Esta es otra de las clínicas implicadas en los partos de las jóvenes a alrededor de 1 kilómetro de distancia. Creo que ahí había una clínica, pero ahora es sanatorio bilbaíno hace años ya, ¿eh? Había el padre, un franciscano, el padre Bigaín puede ser, que era el que recogía a los niños que no tenían padre, o que los que les dejaban en algún sitio. Pero doña Mercedes no solo se apoyaba en clínicas privadas. Ayer Carmen hablaba de instituciones públicas. Estas son fotografías de la época. Aquí sería donde Mercedes enviaba a parir a las mujeres que estaban en sus múltiples casas. Con 2 días o 3 me abandonaron en un torno, en una maternidad, en un barrio completamente obrero. Estas serían solo algunas de las clínicas donde Mercedes actuaba en conveniencia con reputados doctores para enriquecerse con la compraventa de bebés. Aquí hay esta figura de doña Mercedes que nos espanta al mismo tiempo que horroriza, porque es la que gestionaba todo. María Reyes, tú has hablado con su hijo, Sí. con Luis, que es también un bebé robado de la misma trama, que satisface sus ganas de ser madre. ¿Qué te ha dicho este hombre, Luis? Bueno, pues la verdad, lo primero, no me esperaba que me fuera a coger el teléfono, le he llamado, no me ha contestado, le manda un WhatsApp, le he explicado quién era y que quería hablar con él. Pues la verdad, inmediatamente me ha llamado y le he preguntado, o sea, me he identificado quién era. Y él dice que estaba muy agobiado, que están todos los medios de comunicación con él. ¿Está siguiéndolo? Está siguiéndolo. Me ha dicho seguramente esto que hablemos ahora lo veré luego en Antena 3. Y he dicho, pues voy a contar lo que me has contado porque me parece un poco rocambolesco. Porque por un lado me ha dicho que su madre no confiaba en nadie y que todo lo tenía bajo llave, y todos los documentos, ni en su padre ni en él, por supuesto, pero que cuando su madre se encontró que dejó este negocio, por así decirlo, toda esa documentación él cree que se la entregó a la Diputación. A mí me parece una incongruencia, porque le digo, o sea, por un lado tu madre ha tenido eso escondido, ¿cómo se lo va a entregar a la Diputación? Claro, vamos. No sé, yo le he intentado ahí un poco, bueno, entiéndeme la situación en la que estoy yo, estás tú en la misma situación que yo, vamos a sanar un poco lo que ha sucedido, o sea, es dar respuestas, intentar tener la documentación. Y me ha dicho, mira, ¿por qué eres tú? He hablado contigo, mira, ya, no quiero seguir hablando del tema, te voy a colgar. No te ha negado nada. No me ha negado nada, porque me ha dicho, él me ha preguntado, ¿tú buscas a tus padres biológicos? Y yo le he dicho, sí, busco a mi padre. Me dice, pues es que para mí mis padres eran Mercedes y Cándido. Entonces yo no estoy en tu misma situación. Entonces yo le respeto, por supuestísimo. Claro. Pero no hemos hablado más que de los documentos y de ¿Tú has conocido a tus padres biológicos? Yo no los he conocido.
Lo de la Diputación, perdonadme, Bueno, me si es suena así, a un embuste y a un bulo como una casa, porque Pero lo no que me no es pega. normal es que si estáis denunciando el asunto y judicialmente ya se había iniciado, hemos tenido gente que nos ha contado que se ha iniciado, hombre, digo yo que si la No tiene. Diputación tuviera documentación que Hombre, acreditara la hubiera algo, sacado. Hombre, obviamente las causas no están decayendo porque sí, las causas están decayendo porque no se encuentran pruebas, porque han fallecido las personas, porque no hay, porque se han destruido los documentos. Es decir, no es que aquí que la gente piensa, no, es que nadie hace nada porque a nadie le importa nada. Bueno, no digo yo que sea la prioridad nacional, que no lo es, obviamente, pero tampoco es que no se haga nada. Es que en la mayoría de los casos ha desaparecido la documentación, están muertos los implicados, se ha investigado y se mueren a mitad del proceso, no cuentan nada. Iba a decir una barbaridad. No cuentan nada porque han cometido delitos, Carmen. Correcto. Porque en muchos Pero de los ahí- casos estamos hablando de personas que han cometido detenciones ilegales. Y esta El señora- juez a robo de niños. Esta señora, por lo visto, la de Bilbao, luego tuvo una demencia o Alzheimer o algo que no se acordaba, decía incoherencias. Entonces, ¿qué ha hecho con la documentación? Pues eso no sé. Pues la tiene ese hijo, se supone, pero es en manos de la Diputación yo creo que no es probable Yo que tampoco- hubiera acabado. me Él parece dijo muy que raro. no estaría lo mal tenía. averiguarlo. Del mismo modo que en Sevilla puede haber otra trama si también te lo ofrecen. Bueno, en Sevilla era público y notorio, ¿eh? Cuando me lo ofrecieron. Bueno, es lo que- sabía mucha gente, pues porque estas cosas se van contando. Y en Madrid os recuerdo que fue a juicio. hombre. Y el ginecólogo quedó acusado, fue culpable, lo que pasa que consideraron que habrían prescrito los hechos y por eso no fue a la cárcel, pero solo por eso, pero se consideró culpable. Aquí estamos desentrañando, descubriendo, investigando la trama del piso de Bilbao, regentado por doña Mercedes, con un médico que era el padre de esta mujer, que ahora, pues, Entre otras muchas entre personas. otras muchas, implicadas en toda esta historia. Flavia Bertolini está con Chelo. Chelo es otra madre a quien le robaron su hijo. ¿Cómo sucedió todo? Flavia, Chelo, buenas tardes. Sí, Sonsoles, de hecho lo que me dice Chelo es que su vida hace tiempo dejó de tener sentido, dejó de importarle su propia vida, incluso nos dicen que suene desgarrador, pero si algo la mantiene pues aferrada a lo poquito que le queda de esperanza es el encontrar a su hija. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonsoles. Hola. Tiene razón en lo que dice. Llevo toda la vida, los primeros años no, estuve pues no sé cuántos años. Yo di a luz el 12 de enero del 72 y cuando estaba quién sabe dónde, con Paco Lobatón, pues ahí empecé a oír casos similares a lo que me había pasado. Y entonces mi marido y yo empezamos a dudar de que mi hija estaría muerta, que es lo que me habían dicho. Y resulta que desde hace 7 años pues tengo toda la seguridad de que mi hija no está muerta, porque entré en la asociación de Itxaropena de aquí de Bilbao y me mandaron reunir una serie de papeles y entonces hemos visto, pues no solo lo pienso yo, ya me dijeron en el juzgado y en el ayuntamiento que mi hija estaba viva. Y hay muchas incoherencias en los papeles. Chelo, dime. Disculpe que la interrumpa, vamos a ver. Pero ¿usted en qué condiciones da luz? Sí. ¿Usted estuvo en el piso de doña Mercedes? No es con esta señora directamente, yo no tengo nada, pero yo di a luz en Cruces, en el hospital de Cruces, Baracaldo, y era de 8 meses. Sí. Pero a mí fue un parto muy raro, que a mí me pusieron en una camilla y me llevaron a una sala grande que no habían muebles de nada. Estaba en el medio de la sala, yo sola en la camilla, y en una esquina había un cubo con una fregona. Claro. Y encima me dejaron allí, se marcharon, cerraron la puerta y yo cuando tenía los dolores fuertes, pues auxilio, socorro, gritando, porque allí no tenía nadie que me ayudaría. Ya, bueno, pues estuve muchísimo tiempo, pero no sé cuánto tiempo, ¿eh? Pero si el bebé, Sí. tal y como le dijeron, Dime. nació sin vida, ¿no se lo entregaron? No, le mi dieron hija el nació cuerpo? viva. Ah, nació viva y luego le dijeron que murió. ¿O cómo Pero fue? que mi hija nació viva.
Me dijeron que había muerto a las 2 horas. Pero ¿y no le entregaron ningún cuerpo? Pero es que... Mira, ya verás, es que cuando te digo que estaba gritando que auxilio, socorro, pues yo tenía la cabeza ya de la niña entre las piernas y entró la de la limpieza, no sé si me oyó gritar o entró a por el cubo. Y se marchó corriendo a buscar a la comadrona, vino, me pegó 2 tortas, una por cada lado, y agarró mi niña, la tiró de ella para arriba, me la puso encima del pecho, cortó el cordón y se marchó con ella corriendo, diciendo, si le pasa algo a tu hijo, es por tu culpa. Bueno, yo ya no volví a ver a la niña, yo me quedé allí llorando deshecha porque digo, ¿pero qué he hecho yo para que yo tenga la culpa de...? Porque me dijo que no haría fuerzas, que estaba leyendo el historial, pero yo ya tenía la cabeza afuera. Y resulta que a mí hasta el día siguiente no me dijeron que mi hija estaba muerta. Y estaba allí mi madre y mi cuñada conmigo y a ellas les dije yo que había tenido una niña y le conté lo que me habían pasado. Pero a ellas a las 11:30 de la noche las echaron de allí porque entonces no dejaban quedar a nadie en el hospital con los enfermos y se tuvieron que marchar, que mi madre no quería y menos sabiendo que todavía no sabíamos nada de la niña. Y para las 11:30, porque yo di a luz como a las 9 de la noche, 9:15, y ellas se fueron a las 11:30, si mi hija vivió 2 horas, pues cuando se fue mi madre ya había fallecido, pero no se lo dijeron. Mi madre preguntó muchísimas veces y yo, toda la noche que no dormí, diciendo, era mi segunda hija. Yo ya había tenido otro y me lo habían llevado enseguida y esta no me la llevaban y diciéndome que no sabían, que ya me dirían. Hasta por la mañana, a las 8 de la mañana me dice una, luego va a venir el médico a hablar contigo. Y entonces ya a mí ya me entraron los nervios, digo, pues algo pasa, hasta que vino el médico y me dijo que se había muerto. Le conté cómo me había tratado en el parto y me dijo que iban a tomar medidas, pero luego me dijeron que si le queríamos hacer la autopsia para ver de qué había muerto la niña, y fuimos mi marido y yo al despacho a decirle que sí, firmamos un papel, pero la autopsia en los papeles no reza por ninguna parte. Y la hora de la muerte de mi hija viene 2 horas antes de haber nacido. A ver cómo se come eso, si ha tenido 2 horas de vida, ¿por qué está la hora de la muerte 2 horas antes de haber nacido? Y luego me convencieron para que no me llevaría yo a mi hija, ni me la dejaron ver para darle un beso, que le quería dar un beso. Yo lloraba, bueno, y quería levantarme de la cama, pero yo no sé si me dieron algo para que no me movería o qué, porque estaba floja. Y no me pude despedir de ella. Me dijo que iría alguien, algún familiar. Y fueron mi marido y mi cuñada. Pero no vieron lo que había. Le dieron un envuelto de trapos blancos, dice mi cuñada que es. Mi marido ya no está. Y el pobre se fue con esa pena hace 19 años. Pero mi cuñada sigue estando. Y ella dice que no se veía nada en ese envuelto de trapos. Y así no me lo pude llevar, ni nada, ni tenía papeles de nada. Y hasta que me metí en la asociación de los bebés robados y encontré y recogí todos esos papeles. Pero ahora ya en el hospital no hay, como que yo no he pasado nunca. He tenido 3 hijos en ese hospital. Bueno, y no tengo más, claro. ¿Usted sigue no buscando a su consta hija? en el hospital nada. Hombre, que si la busco. Me he hecho el ADN en 2 sitios en Estados Unidos con la fe y la esperanza de que ella se lo haga alguna vez y dicen que es rápido, que me encontrarían rápido. Pero me encuentran primos, terceros, cuartos y quintos. Es lo que encuentran. Pero daría mi vida, aunque no viviría más que 1 hora más de enseñarle yo los papeles y decirte, hija, yo no te he abandonado, no te he vendido.
en estos papeles ves que me han dicho que estás muerta. Eso sería lo que quisiera vivir para decirle eso. Ay, Chelo. Y yo. Esa es mi historia. No pierdo la esperanza. Tengo además un conocido, un amigo, que con 42 años, él es un niño robado y encontró a su madre a los 42 años. Que su madre de poca se muere del susto cuando lo vio, que estaba vivo. Digo, pues a ver, tengo la esperanza esa de que la mía salga por alguna parte. Fíjese, Chelo, como Nieves, que está aquí con nosotros en el plató, a ella le pasó algo parecido. Ayer hace 51 años que alumbró a su hijo y que se lo quitaron y tampoco pierde la esperanza. Nieves, de encontrarlo, ¿no? ¿Cómo se queda usted, cómo te quedas, que ya nos conocemos de tantos días, escuchando a Chelo? Porque es un relato muy parecido, muy parecido. Con algún matiz, pero muy parecido. Muy parecido, sí, sí, sí. Pero, vamos, lo que dice ella es que es así, Con diferentes circunstancias, sí, pero lo mismo, o sea... Porque además de tus circunstancias, Nieves, es verdad que nos hemos quedado alguna cosa por hablar. Por ejemplo, la manera en la que tú llegas al piso de doña Mercedes, que no eras mayor de edad, en aquella época la mayoría de edad se obtenía a los 21 años, eras todavía menor, pero te habían echado de casa por haberte quedado embarazada tus padres. Claro, y mi padre, porque mi madre, la pobre, hizo lo que decía mi aitá. Claro. O sea, en aquellos tiempos mandaba el hombre. Sí. Y lo que hizo mi aita, pues a la calle. Porque ella había tenido una hermana que se había quedado embarazada y lo llevaba, o sea, tenía como un trauma. Si alguna hija mía se queda embarazada, la tiro a la calle. Lo había dicho siempre. Y mira, un fin de semana... En esa época era bestial todo, ¿eh? Pobres mujeres, de verdad, qué terrible. De todas formas, a ti te echan de casa una vez que les has dicho que estás embarazada. Sí. ¿Cómo se lo dices a tus padres, Nieves? Yo no fui a casa de mis padres. Fue mi jefe a casa de mis padres. ¿A chivarse? A decirle que estaba embarazada. Y mis padres le dieron la maleta. O sea, así. Yo no tuve oportunidad de hablar con ellos. Al tiempo, mi madre y mi hermana vinieron a verme. Pero cuando yo estaba ya... Al piso de doña Mercedes. ¿Cómo llegas al piso de doña Mercedes? Por un cura de Pamplona que me llevó, que se suponía que era primo de la mujer de mi jefe. O sea, que yo no tuve ni oportunidad de hablar con mis aitas. Y cuando llegas a esa casa, ¿viste más mujeres embarazadas? Sí, hombre, claro. ¿Qué sientes? Pues mira, lo único que te puedo decir es que la ropa la heredábamos de las otras. Porque claro, yo no fui con ropa de embarazada porque no se me notaba. Y me daban ropa de ellas, de las chicas que habían estado allí. O sea, fíjate tú. Pero cuando entre vosotras hablabais... Bueno, yo tuve... ¿Sabíais a lo que os enfrentabais, que os podían quitar al bebé? Yo no. No. Yo no, de hecho, vino una señorita, que era médico, que me enseñó puericultura. Fíjate, yo quería aprender pues, para cuidar mejor al crío. Y estuve 6 meses estudiando. ¿Cómo iba a saber yo? ¿Cómo iba a pensar yo que me lo iban a quitar? Imposible, yo no lo pensaba. Pero un mes antes me lo dijo. Doña Mercedes. ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo? Pues que yo no tenía dinero, que mis aitas me habían echado de casa y que no te podía criarlo y que lo iba a adoptar a gente que tenía dinero. ¿Y Nieves, qué le dijo? ¿Qué le iba a decir? Si yo no podía hacer nada, ¿a dónde iba a ir? Me metió a trabajar en Neguri, cuidando a un niño de 1 mes, porque me dijo que mis padres no le habían pagado el parto y que se lo tenía que pagar yo, después de todo. Vaya tela. O sea, fíjate. ¿Cómo fue el momento del parto, Nieves? Pues mira, yo llegué allí a una revisión. Claro, porque tú ya sabías que te lo iban a quitar. ¿Cómo llega una mujer a dar a luz sabiendo lo que le puede Mira, yo lo esperar único que me acuerdo del parto es que me desperté cuando me estaban haciendo así, ¡pum!, en la tripa. Y al hacerme eso oí un crío, o sea, oí llorar. Ya está.
Y luego me lo enseñó una enfermera porque le lloré, y por favor, y por favor. Un minuto lo vi, pero lo vi. O sea, que yo sabía que estaba cogerlo, vivo. Nieves? Sí. Sí. Mira, se te ilumina la cara. Sí. Hombre, fíjate tú, ¿cómo no? Si es que era mío. Es que lo había parido yo, coño. Perdón. No, mujer. Es que estoy temblando. Ahora mismo tengo la piel de gallina. Es tan duro, es tan fuerte, que llevo 51 años así, ¿eh? Que se dice fácil, hijo, búscame, que estoy aquí. Ya estamos trabajando, está difícil. Ya lo dijimos ayer, que era buscar una aguja en un pajar. Nieves, te deja verlo esa mujer, lo abrazas los segundos que fueran, 30 segundos, un minuto. Y eso, me hincha a llorar. ¿Volviste a tu habitación? No, estaba en la habitación yo. ¿Te lo llevó? Con el botero, sí, estaba en la habitación. ¿Y te llevó el bebé? Y no tenía teléfono, porque sabían que si me ponían teléfono iba a llamar a mis padres, claro, a mi madre. Y le llamé, pero ella no podía hacer nada. ¿A quién llamó? A mi madre, al día siguiente. Pero, y se lo dijo, mamá, me van a quitar el bebé. Yo no puedo hacer nada. Uf, qué horror. Cuando se llevan el bebé, supongo que iría pues, al nido o donde estuviera. Oh, qué sensación cuando te quedas en la habitación sin poder hacer nada. Porque es solamente podía llorar, y llorar, y llorar, hincharme a llorar. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, Sonsoles? Ya. ¿Y esa enfermera nunca te contó quién se llevó a tu hijo? No la conocía de nada. Ya. Porque yo iba a la consulta, pues eso, cuando tenía una cita. No salíamos de casa, no nos dejaban salir. No, pero digo antes de irte del hospital, porque me imagino ese momento saliendo de la clínica, de este ginecólogo Gabriel Aranguren, saliendo de allí sin tu hijo. A casa de doña Mercedes. Doña Mercedes no, Mercedes. Mercedes. Pero no pudiste ir volver a preguntar dónde está mi hijo. Sí, la habían vendido. ¿Pero quién dice? ¿Quién? ¿Quién me lo dijo? Doña Mercedes, que yo no tenía dinero. Pero eso ya en el piso, digo en el hospital. En el hospital nada. Alguien vería que una familia se llevaba a tu hijo. En el hospital nada. Parir y ala. Nada. Cuando vuelves donde doña Mercedes, ¿qué pasa? Pues eso. A la semana me dice que tenía que haber, que mis padres no han pagado el parto y que se lo tenía que pagar yo. Y me pone a trabajar en Neuri, en una casa bien. ¿Limpiando? No, cuidando a un niño de un mes. ¡Ay, qué crueldad, por Dios! Es una burrada que acabas de perder. Cuidando a un niño de un mes, estuve un mes. Cogí el dinero y me largué. Y no le di un duro, claro. Muy bien. Estaría bueno. Muy bien. Encima que me había quitado el crío. Hasta eso me hizo, hija. O sea, mira, sí es fuerte. De una crueldad sin límites. Totalmente. O sea, hay que ser muy cruel para que se te pueda pasar por la cabeza. Y en aquellos tiempos estabas ya señalada. ¿Señalada como por quedarte embarazada. La letra escarlata. Hombre, ya te digo, hija. Muy fuerte. ¿Luego rehiciste tu vida, Nieves? Sí, pero me ha costado. Gracias a Dios tengo una mujer que vale... es maravillosa. ¿Te ayuda, te apoya? Me ayuda, me apoya y es un amor. Gracias a Dios, la tengo ahí. Vamos a hacer ya 34 años juntas, o sea... Es maravillosa. Te quiero, amor. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, el María Reyes, que también... Mi hija, María es mi hija adoptiva ahora. ¿Ah, sí? Sí, total. Ya somos familia. Sí. Ya somos familia. Carmen, ¿cómo te quedas al escuchar este relato? Yo no me salen las palabras. Estoy muy emocionada. Es que es muy duro todo. Y yo sé lo que puede ser ese sentimiento. Es duro, cariño. Y tú además era terrible porque tú querías tenerlo. Claro. No es que dijeras, no lo quiero. Claro que lo quería. Y... Yo estaba enamorada del padre de mi hijo, pero hasta las trancas. O sea, ¿Él se desentendió, Nieves? Sí, hija. Es que era artista. ¿Qué era qué? Artista. Sí. Artista. Tocaba el piano y el saxofón. Bueno, pero eso no significa... No, que era un artista, te digo yo que era un artista. Porque es que luego me enteré que tenía novia. Ah, Te dejó a ti vale. embarazada. Vaya tela. Sí, hija, sí. Para que Pues veas. te mereces ser feliz, desde luego. Ahora, gracias a Dios, tengo una mujer que me hace feliz. Qué bien. Aunque somos el agua y el vino, ¿eh? Somos diferentes totales, pero es maravillosa.
Yo no me quito de la cabeza pensar cómo debe ser criar a una criatura que has robado de otra madre. Pero ¿Cómo debe ser eso? Igual no lo sabían, ellos igual no lo deben No saber. ¿Cómo que no? No, Hombre, la madre porque que yo lo creo que no lo compra saben y que le falta la María, información. que lo sabe. Ellos no relacionan, no encadenan esta No, historia pero- con la que tienen pero, ellos. Pero el Pero hecho vamos a ver, sí. la madre que El lo hecho compra sí, el hecho sabe sí. que su Sabe hijo que lo ha parido otra claro, madre. sí, pero Sí, pero sabes que en esa época es que no se puede hacer cargo, es que ser pobre también era un Claro, estigma. te Había muchos decían, estigmas. Daban a los Y pobres ser para dárselo a la pobre gente de era clase un alta, estigma, punto. exacto. Eso Es tú el lo modus sabes. operandi de la trama que Dice, hubo en tu Madrid, hijo que va está a vivir juzgada, muy y así bien, que la trama que va a hubo en tener Bilbao todo, y que No está por es, no juzgar. es el caso de ella. Por cierto, solo un ¿Aspiráis a detalle. llegar al juzgado? Tú también pariste en Cruces, porque es que ya he No, oído lo de no, Cruces. ella ¿no? en la clínica de Gabriel Aranguren, Pero ella en sí. Cruces y han desaparecido los papeles en un hospital público. No entiendo nada. Quiero que escuchen un documento que hemos leído en alto, para que ustedes lo conozcan, los estatutos de la Asociación María Madre. La Asociación María Madre es la que, entre otros, fundan el padre de María Reyes. Yo era de esa asociación. Se habla claramente de sus objetivos y se menciona el nombre Una revistita. de todo un obispo como fundador de esta fundación. Resolver las graves consecuencias que surgen de las relaciones sexuales ilícitas, abortos, infanticidios, abandono de hijos recién nacidos, los suicidios, provocados por la desesperación, la prostitución de madres solteras, escándalos causados por las personas de cualquier condición social, casados, parientes consanguíneos, etc. Finalidad social y benéfica. Atiende los gastos de las clínicas. Maternidades, operaciones quirúrgicas dificultosas, desplazamientos, ropas de niños y madres, aportaciones dinerarias para que una mujer pueda rehacer su vida. La asociación se rige por la junta directiva, la cual está constituida por el presidente honorario, que lo será el señor obispo de Bilbao. Ojo, cuidado. Estos son los estatutos de la Fundación María Madre. Y como habrás escuchado, querida Nieves, se comprometía a hacer cargo de los gastos clínicos de esas mujeres que por sus circunstancias no podían pagarlo. O sea, que es que... Para que veas. Para que veas. O sea, un engaño total. Y esto confirma lo que María Reyes nos ha venido diciendo, que la Iglesia está implicada. En todos estos casos que ha habido hasta ahora, sí, evidentemente. Acordaros de Sor María, que era la religiosa vinculada a la trama de Madrid. Sí. Siempre hay un vínculo de un Yo creo que ginecólogo, en un principio de todo esto, a lo mejor cuando hicieron esta fundación era para ayudar a chicas que se habían quedado embarazadas. No, según los para que no abortasen o para luego... En la España, en cada ciudad había una organización de Claro, estas, total, en la España sí. de hace 40 y 50 años, y hay que asumir que de ahí venimos. Y repartían una cuando revista y todo. muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza con cómo está el país, recordar todo lo que hemos mejorado. Pero esto Hombre. era el pan nuestro de cada cada día. día, Se aceptaba. de la clase alta, en ese momento de la España de los años 60 y 70. Y se hace. Y ya no que se le quitaba a la gente pobre, sino a la gente que tenía una vida que para ellos no era la ideal, de padre-madre. Entonces, bueno, pues simplemente como tú en tu caso, que no tenías marido, o que se quedará con el niño y se lo dan al que lo tiene, y punto. Así de simple, así de triste. Y que hemos llegado Y ellos, hasta los en años Madrid se ha 90, llegado a ojo. juicio, y ojalá y vosotros lleguéis. No, nosotros- Es tu aspiración, ¿verdad, Hombre, María? nosotros hemos creado la plataforma, que recuerdo el email, victimasbilbao@gmail.com, y tenemos a Arri, que estuvo ayer aquí con nosotros, y nosotros vamos a hacer una denuncia y vamos a llegar hasta el final. Ya lo he dicho, vamos a llegar hasta el final. María, ¿se ha puesto en contacto contigo algún padre? Pues mira, Olga, me alegro que me hagas esa pregunta. He recibido muchísimas llamadas, madres, niños, hermanos incluso, o hermanas, pero yo de padres no he recibido ni una. No. Vaya. Fíjate, Anotado. Curioso. Sí, es curioso. No sé por qué no me sorprende. Ya, totalmente. Pero es muy triste, ¿eh? Muy triste. Mucho. Les vamos a contar quién era, quién era quién, sí, en esta trama de bebés robados / vendidos. Detrás de la Fundación María Madre se ocultaba una red perfectamente organizada. Entonces ella tenía encomendada la función de hacer las gestiones con las madres. Realmente era el factotum de la asociación. Mercedes no actuaba sola, a su alrededor profesionales de prestigio y vínculos con el poder. Había varios médicos de relevancia socialmente, muchos de ellos vinculados con cierta organización religiosa. Había personas que firmaban, ¿sí?,
sin haber estado especialistas en temas femeninos. También formaban parte jueces, funcionarios del registro y abogados que daban legalidad a todo el proceso. Eran gente en el registro civil, en los juzgados, quiero decir, letrados y abogados que participaban pues también preparando, claro, porque eso había que hacerlo legalmente. Una red de élite blindada desde dentro del sistema. Eran personas relevantes en todos los elementos, en el económico, en el social, en el religioso, en el deportivo, en el profesional liberal. Todo lo que eran las fuerzas vivas en el país en aquellos momentos estaba. Mercedes era la ejecutora, pero detrás una estructura de poder que convirtió la compraventa de bebés en una maquinaria nacional. Hablan hasta el año 96, arriba abajo, como unos 300.000 niños. En muchas distintas estadías y en muchos distintos modelos y formas de operar. Les fue la factoría de niños muy bien. Una red de poder e influencia que operó impunemente durante décadas, con 300.000 vidas robadas desde su origen. Familias muy conocidas de Bilbao, que habían engañado, habían tenido una infidelidad muy grande el uno con el otro y por eso quisieron callar todo y darlo. No por nada, por favor, no tiene ningún tipo de implicación en toda esta historia. Pero lo sé porque dio la casualidad que hace 2 días os estaba viendo y salió esto. Entonces me quedé clavada en la televisión y me chocó tanto lo de esta señora, que sus padres teniendo posibilidades, su padre y su madre, de haberla reconocido, pero claro, como ambos estaban casados con otras personas, pues no pudieron. O sea, es que es todo como una novela. Y ella vivió con su padre hasta un momento que tenía 5 años. Probablemente el padre, a lo mejor luego, pues yo qué sé, por 1000 circunstancias, la niña era una carga para él y la quiso dar en adopción. A mí me impresionó mucho. Todo me ha impresionado, todos los testimonios. Que no. Es un delito. O sea, Delito y es dinero. Por supuestísimo. Es más que la moralidad, es lo de menos, es un delito. Víctimasbilbao@gmail.com, el correo electrónico que ha abierto María Reyes. La plataforma en la que formamos y la parte. plataforma en la que, desde la que están impulsando una investigación seria y rigurosa de lo que ha pasado para descubrir quiénes fueron, en tu caso, tus padres, tu madre, y en el caso de Nieves, dónde está su hijo. Gracias a las dos. Gracias. Bueno, teníamos...